Bueno, vamos a resolver el segundo ejercicio para movimiento vertical hacia abajo. ¿De acuerdo? En esta partecita de aquí vamos a ver lanzamiento vertical hacia abajo. En el lanzamiento vertical hacia abajo tenemos que tener varias consideraciones. Primero, su velocidad inicial nunca puede ser cero, porque si la velocidad inicial es cero, regresamos a caída libre. Segundo, la gravedad siempre negativa. Siempre que no nos diga qué gravedad utilizar, utilizamos la de menos 9,8. ¿De acuerdo? Y siempre negativa. Tercero, vamos a tener la misma condición que en caída libre. La posición inicial va a ser de donde comienza el movimiento. Desde donde es lanzado, desde donde es dejado caer. Entonces, con esto de aquí, vamos a ver el siguiente ejercicio. Y nos dice que un objeto se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad de 50 metros sobre segundos. Ojo, ya no está dando la velocidad inicial, que quiere decir que no es caída libre. Si se demora 60 segundos en llegar al suelo, determine la altura de la que fue lanzado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir revisando. Para esta parte de aquí, nosotros tenemos que siempre realizar un gráfico para poder entender cómo va el ejercicio. Entonces nos dice que desde una altura que no se conoce, es lanzado un objeto. Acuérdense que seguimos trabajando con objetos puntuales. Entonces nos dice que en esta parte de aquí lanzamos un objeto con una velocidad inicial. Velocidad inicial es igual. Aquí hay que tener una consideración esencial. Primero, como es el movimiento hacia abajo, ¿no es cierto? Las velocidades siempre son negativas. Entonces, 50 metros por segundo menos 50 metros sobre segundos. Profe, pero si en ningún lado me dice que es negativo, lo sé, pero el ejercicio, si nosotros tenemos las consideraciones que al inicio dijimos, nosotros tenemos que considerar que todas estas velocidades que son hacia abajo tienen que ser negativas, sin olvidarse que el nivel de referencia se encuentra en donde se lanza o donde comienza el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad inicial, menos 50 metros por segundo. Dice que el tiempo que se demora, es decir, el delta T, desde que fue lanzado hasta que llega al piso, es de 60 segundos. ¿De acuerdo? Ahora, como no nos dice nada respecto a la gravedad, nosotros decimos que la gravedad va a ser igual a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener la misma consideración. Aquí vamos a tener la Y inicial y aquí abajo, en donde llega el movimiento, va a ser la Y final. Ahora, como me dice que llega al suelo, entonces la posición final va a ser 0 metros. Y teniendo la misma consideración que ya vimos antes, que la Y inicial va a ser la altura. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo revisamos de esta forma, nosotros nos está pidiendo algo sumamente complicado. Y nos dice que tenemos que encontrar el delta Y. ¿Por qué? Porque en el delta Y interviene la Y final y las menos Y inicial. Aquí hay que tener en cuenta la parte teórica con la parte práctica. ¿Qué nomás necesito? ¿O qué es lo que yo nomás tengo? Si ustedes se fijan, yo necesito encontrar la altura. Para encontrar la altura tengo que meter la Y inicial. Es decir, yo tengo que involucrar esa variable. De todas las fórmulas, la que me sirve es la que nos dice que delta Y va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí, fíjese bien, ya estoy involucrando el delta Y, es decir, ya voy a involucrar la posición inicial, que es la altura a la que fue lanzado. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidarse que esta T de aquí, ¿sí? Todas las T que aparecen, es delta T, es el tiempo de duración de todo el movimiento. ¿De acuerdo? Y es el que nos da, ¿no? Que se demora 60 segundos en llegar al suelo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ir viendo qué nomás tenemos. Delta Y final menos Y inicial. Entonces vamos a poner Y final menos Y inicial. Va a ser igual. Profe, ¿velocidad inicial por tiempo siempre cero? No. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad inicial me dice que es de menos 50 metros por segundo. Entonces vamos a ir poniendo velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ir viendo. Posición final, 0. Entonces esta es 0. Posición inicial, esa es la que no tengo. Y en sí, esa es la variable que yo necesito. Y me dice que es
menos y inicial. No olvidarse de los signos, muy importante, no olvidarse de los signos. Va a ser igual, velocidad inicial menos 50 multiplicado por el tiempo que es 60. Menos 50 multiplicado por 60. Más un medio de la gravedad. La gravedad siempre negativa. Menos 9,8 multiplicado por el tiempo que es 60 al cuadrado. ¿De acuerdo? Como todo está en el mismo sistema de unidades, que es el sistema internacional, no tengo que hacer ninguna transformación. Entonces, vamos a ir viendo. Ponemos esto en la calculadora y nos va dando que menos y inicial va a ser igual a menos 3000, más por menos, y el resultado de eso me da que es menos 17,640. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que la menos y inicial va a ser igual a menos 20,640. Pero ojo, ¿hay distancias negativas? No existen distancias negativas. Posiciones sí pueden existir, positivas y negativas. Pero distancias, en este caso, ¿hay alturas negativas? No. Yo no puedo decir se fue lanzado a menos 50 metros bajo la tierra. Yo no puedo hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es muy importante los signos. Menos. Con menos se va a hacer más. Y me quedaría que la posición inicial de la que fue lanzada va a ser igual a 20,640 metros. ¿De acuerdo? Aquí sí, yo puedo decir que la posición inicial coincide con la altura. La altura a la que fue lanzada va a ser igual a 20,640 metros. Si nosotros la traducimos a kilómetros, vamos a tener que la altura va a ser igual a 20,64 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, consideraciones para este ejercicio. Primero, la velocidad inicial nunca puede ser cero. ¿Por qué? Porque si es cero, regresamos a caída libre. ¿De acuerdo? Segundo, la velocidad inicial siempre debe ser negativa. ¿Por qué? Porque el movimiento va hacia abajo. La gravedad siempre negativa. Y de menos 9,8 si es que el ejercicio no nos dice otra gravedad. ¿De acuerdo? También, la posición inicial tiene que coincidir en donde comienza el movimiento. Y la posición final siempre donde va a finalizar. Si es que nosotros tenemos estas consideraciones, la fórmula del MRV siempre va a ser positiva. Y tenemos que tener en cuenta los signos de cada una de las otras variables. En este caso, el signo negativo de la velocidad y el signo negativo de la gravedad. Y también tener en cuenta que no existen distancias o alturas negativas. Siempre deben ser positivas. Por eso, al finalizar, si nosotros nos vemos, esta es una ecuación. Menos por menos, más. Entonces, nos va a quedar que la altura es positiva. Con esto, espero resolver esas pequeñas dudas que debieron haber quedado de lanzamiento vertical hacia abajo. Les agradezco mucho.